Mateo nos dice que la gente se admiraba de su doctrina porque dice que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos de aquel tiempo. ¿Qué era lo que le impactaba a la gente cuando el Señor hablaba? El Señor tenía esa autoridad de parte de Dios para poder impactar de esa manera el corazón de las personas. Y ahí en el Evangelio de Juan, en capítulo 7, nos dice en ese Evangelio que hubo una ocasión donde unos alguaciles fueron a prenderle, trataron de arrestarlo, pero se quedaron tan impactados de lo que estaban escuchando, o cuando lo escucharon predicar de lo que él estaba diciendo, y ellos regresaron con las manos vacías ante los sacerdotes y los fariseos, y estos le preguntaron: ¿por qué no los trajeron? ¿Por qué no los trajeron a lo que les mandamos? Y lo que estos hombres, estos alguaciles respondieron: jamás, dice, jamás hemos visto hombre alguno que haya hablado como ese hombre al que escuchamos. Jamás hemos escuchado una palabra tan poderosa como la que ese hombre expresa. Y qué hermoso es cuando usted escucha de alguien, que cuando usted le habla, que cuando usted les está hablando de la palabra de Dios, esas personas se empiezan a quebrantar de tal manera que no es usted, es lo que la palabra de Dios está causando en el interior de esas personas, de tal manera que el corazón se compunge y empieza a tener ese quebrantamiento en su interior. Dice: no sé lo que me está pasando, pero las palabras que usted está diciendo, lo que usted me está diciendo, han hecho que mi corazón se quebrante, porque estoy viendo la realidad de mi condición delante de Dios, reconociendo que solamente Dios es el que puede cambiar y transformar mi corazón. Estos hombres se quedaron tan impactados que dijeron: jamás hemos visto hombre alguno hablando de esa manera. Esa característica que tenía nuestro Señor Jesucristo al predicar la vemos ilustrada perfectamente en este sermón del monte que se conoce como las bienaventuranzas. ¿De qué tenemos que llenarnos? El Señor Jesucristo le estaba hablando a aquellas personas no como el mundo expone que es la felicidad, no como el mundo trata de transmitir que se tiene éxito o el hombre puede tener éxito. Hay un ejemplo de quien se ha enfermado en alguna ocasión y ha tenido la necesidad de ir a visitar el consultorio a un médico. Yo creo que la gran mayoría, si no es que todos, y si no ha visitado a un médico, dele gloria a Dios. Si no ha tenido necesidad de ir a consultar a un doctor, dele gloria a Dios. Pero sin duda, más de alguno de nosotros hemos tenido que ir al consultorio a que nos digan o a que nos mediquen. Pero imagínese usted que hoy se siente mal, acude al médico y le expone sus síntomas, porque el médico le pregunta qué tiene, ¿verdad? El médico, cuando usted llega al médico, no le dice usted tiene esto y esto y esto, que es con lo que inicia el doctor. Con la consulta. Consultándole, preguntándole qué es lo que le aqueja, qué es lo que tiene. Y usted le dice: pues me siento así, así, así. Y el médico dice: bueno, con eso no puedo diagnosticarle algo que asegure su sanidad. Necesito que usted vaya y se haga unos análisis de laboratorio, porque a través de ello vamos a ver qué es lo que le está provocando ese malestar en su cuerpo, ¿sí o no? De entrada, muchas veces, si el médico dice, al preguntar o al cuestionar los síntomas que se tiene, y si lo ve como algo sencillo, le diagnostica o le receta un medicamento que le puede ayudar. Pero cuando el médico no está seguro de lo que le está provocando esa enfermedad o esa molestia que hay en su persona, le dice: tiene que irse a hacer unos análisis que revelan o nos van a revelar
lo que hay o lo que está sucediendo en su interior para poder entonces diagnosticarle el medicamento correcto para que usted pueda ser sanado. Usted va, sale y va al laboratorio, le hacen sus análisis y llega con su resultado ante el médico y con toda seguridad, ¿verdad? Nosotros no somos médicos, pero somos bien curiosos, ¿sí o no? Nos entregan el resultado y usted quiere verlo, ¿sí o no? Y a veces hay palabras que no entendemos. Pues sabrá qué me quiere decir aquí, pues entonces a fuerzas tengo que ir con el médico para que me descifre el diagnóstico. Y cuando usted va con el médico, él revisa sus resultados y oh sorpresa, ¿qué esperaría usted si el médico le dice: Jaime, le tengo buenas noticias? Y usted dice, cuando escucha buenas noticias, pues se alegra, ¿verdad? Descanso. Porque dice, estoy bien. Pero cuando la respuesta del médico le dice, le tengo buenas noticias, Jaime, te tengo buenas noticias, Johnny. Lo que usted tiene lo llevará a la tumba en no menos de 6 meses. ¿Se alegra o se entristece? ¿Se aflige? ¿Sí o no? ¿Cómo puede causarme alegría y el médico decirme que esas son buenas noticias? ¿Cuántos queremos ir a la presencia de Dios? Entonces, para que vayamos a la presencia de Dios, ¿qué tiene que pasar? Recibir esas buenas noticias. Recibir la buena noticia de que mañana, pues, fue un placer haber estado con ustedes, ¿sí o no? Entonces, el Señor empieza precisamente hablando de las bienaventuranzas, no como ellos esperaban. El pueblo de Jerusalén, o el pueblo de Israel, perdón, ellos esperaban a un Mesías, a un guerrero, alguien que iba a pelear, alguien que iba a ver cómo podían pelear contra ese imperio romano que regía en ese tiempo y que tenía oprimido al pueblo de Israel. Pero cuando ellos empiezan a escuchar, después de salir el Señor de esa, o iniciando su ministerio, el Señor de salir del desierto, después de haber ayunado 40 días, de haber pasado 40 días en el desierto, y Él inicia este mensaje de las bienaventuranzas, y la primera bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, es la base fundamental de todas las demás, para que podamos entender que lo primero que el Señor estaba pidiendo es que el ser humano tenía que aprender a despojarse de todo aquello que podía impedir entrar al reino de Dios. Entonces, si alguien tiene por ahí alguien que sepa dibujar un poquito. ¿Nadie? Bueno, no ocupamos un pintor extraordinario, pero sí alguien puede dibujar un vaso, ¿sí o no? A ver, alguien que quiera venir a dibujar 2 vasos, un vaso aquí y otro vaso aquí. Alguien que se anime. Vamos entrando en materia. Gloria a Dios. Un vaso que nos pueda ilustrar de cómo muchas veces nosotros como seres humanos nos hemos llenado de tantas cosas. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere de cada vaso? ¿Qué es lo que el Señor espera encontrar en cada vaso? Porque nosotros somos vasos en las manos del Señor, ¿sí o no? Entonces, cada una de estas palabras que el Señor Jesucristo expresaba, golpeaba a muchos en su entendimiento, en su intelecto de aquella audiencia que los estaba escuchando, porque ellos tenían una idea muy, muy diferente a lo que ellos esperaban del reino o del Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías totalmente diferente
al que ellos estaban escuchando. Ellos estaban esperando a alguien que los iba a sacar de la opresión del imperio romano, pero no de la manera